25. Fue una vez en la mesa que la flaca me preguntó a qué pintores prefería. Cité torpemente algunos nombres. Van Gogh, El Greco. Me miró con ironía y dijo como para sí: Jones. Después agregó: a mí me disgusta la gente demasiado grande. Te diré, prosiguió dirigiéndose a Hunter, que esos tipos como Miguel Ángel o El Greco me molestan. Es tan agresiva la grandeza y el dramatismo. ¿No crees que es casi mala educación? Yo creo que el artista debería imponerse el deber de no llamar jamás la atención. Me indignan los excesos de dramatismo y de originalidad. Fíjate que ser original es en cierto modo estar poniendo de manifiesto la mediocridad de los demás, lo que me parece de gusto muy dudoso. Creo que si yo pintase o escribiese haría cosas que no llamasen la atención en ningún momento. No lo pongo en duda, comentó Hunter con malignidad. Después agregó: estoy seguro de que no te gustaría escribir, por ejemplo, Los hermanos Karamazov. ¡Qué horror!, exclamó Mimi, dirigiendo los ojitos hacia el cielo. Después completó su pensamiento. Todos parecen nouveau riche de la conciencia. Incluso ese Moine, ¿cómo se llama? ¿Sosim? ¿Por qué no dices Sosimo, Mimi? A menos que te dediques a decirlo en ruso. Ya empiezas con tus tonterías puristas. Ya sabes que los nombres rusos pueden decirse de muchas maneras. Como decía aquel personaje de una farsa, Tolstoy o Tolstoy, que de las dos maneras se puede y se deben escribir. Será por eso, comentó Hunter, que en una traducción española que acabo de leer, directa del ruso según la editorial, ponen Tolstoy con diéresis en la I. ¡Ay, me encantan esas cosas!, comentó alegremente Mimi. Yo leí una vez una traducción francesa de Chekhov, donde encontrabas, por ejemplo, con una palabra como Izvozchnik o algo por el estilo, y había una llamada. Te ibas al pie de la página y te encontrabas con qué significaba. Pongo un caso: pour toi. Imagínate que en este caso nos explica uno por qué no ponen en ruso también palabras como malgré o avant. ¿No te parece? Te diré que las cosas de los traductores me encantan, sobre todo cuando son novelas rusas. ¿Usted aguanta una novela rusa? Esta última pregunta la dirigió imprevistamente a mí, pero no esperó respuesta y siguió diciendo mirando de nuevo a Hunter: fíjate que nunca he podido acabar una novela rusa. Son tan trabajosas, aparecen millares de tipos y al final resulta que no son más que 4 o 5. Pero claro, cuando te empiezas a orientar con un señor que se llama Alexandre, luego resulta que se llama Sasha, y luego Sashka, y luego Sashenka, y de pronto algo más grandioso como Alexandre Alexandrovich Bunin, y más tarde es simplemente Alexandre Alexandrovich. Apenas te estás orientando ya te despistan nuevamente. Es cosa de no acabar. Cada personaje parece una familia. No me vas a decir que no es agotador mismo para ti. Te vuelvo a repetir, Mimi, que no hay motivos para que digas los nombres rusos en francés. ¿Por qué en vez de decir Chekhov, no dices Chekhov, que se parece más al original? Además, ese mismo no es un horrendo clasicismo. Por favor, suplicó Mimi, no te pongas tan aburrido, Luisito. ¿Cuándo aprenderás a disimular tus conocimientos? Es tan abrumadores, tan épousant, ¿no le parece?, concluyó de pronto dirigiéndose a mí. Sí, respondí casi sin darme cuenta de lo que decía. Hunter me miró con ironía. Yo estaba horriblemente triste. Después dicen que soy impaciente. Todavía hoy me admira que haya oído con tanta atención todas esas idioteces, y sobre todo que las recuerde con tanta fidelidad. Lo curioso es que mientras las oía trataba de alegrarme haciéndome esta reflexión. Esta gente es frívola, superficial. Gente así no puede producir en María más que un sentimiento de soledad. Gente así no puede ser rival. Y sin embargo no lograba ponerme alegre. Sentía que en lo más profundo alguien me recomendaba tristeza. Y al no poder darme cuenta de la raíz de esa tristeza me ponía malhumorado, nervioso, por más que trataba de calmarme prometiéndome examinar el fenómeno cuando estuviese solo. Pensé también que la causa de la tristeza podía ser la ausencia de María, pero me di cuenta que esa ausencia más me irritaba que entristecía. No era eso. Ahora estaban hablando de novelas policiales. Oí pronto que la mujer preguntaba a Hunter si había leído la última novela del Séptimo Círculo. ¿Para qué?, respondió Hunter. Todas las novelas policiales son iguales. Una por año está bien, pero una por semana me parece demostrar poca imaginación en el lector. Mimi se indignó. Quiero decir, simuló que se indignaba. No digas tonterías, dijo. Son la única clase de novela que puedo leer ahora. Te diré que me encantan. Todo tan complicado y detectives tan maravillosos que saben de todo. Arte de la época de Ming, grafología, teoría de Einstein, béisbol, arqueología, quiromancia, economía política, estadísticas de la cría de conejos en la India. Y después son tan infalibles que da gusto.
¿No es cierto?, preguntó dirigiéndose nuevamente a mí. Me tomó tan inesperadamente que no supe qué responder. Sí, es cierto, dije por decir algo. Hunter volvió a mirarme con ironía. Le diré a Georgie que las novelas policiales te revientan, agregó Mimi, mirando a Hunter con severidad. Yo no he dicho que me revienten, he dicho que me parecen todas semejantes. De cualquier manera, se lo diré a Georgie. Menos mal que no todo el mundo tiene tu pedantería. Al señor Castell, por ejemplo, le gustan, ¿no es cierto? ¿A mí?, comenté horrorizado. Claro, prosiguió Mimi, sin esperar mi respuesta y volviendo la vista nuevamente hacia Hunter. Que si todo el mundo fuera tan savant como tú, no se podría ni vivir. Estoy segura de que ya debes tener toda una teoría sobre la novela policial. Así es, aceptó Hunter sonriendo. No le decía, comentó Mimi con severidad, dirigiéndose de nuevo a mí como poniéndome de testigo. No, si yo a este lo conozco bien. A ver, no tengas ningún escrúpulo en lucirte. Te debes estar muriendo de las ganas de explicarla. Hunter, en efecto, no se hizo rogar mucho. Mi teoría, explicó, es la siguiente. La novela policial representa en el siglo XX lo que la novela de caballería en la época de Cervantes. Más todavía, creo que podría hacerse algo equivalente a Don Quijote, una sátira de la novela policial. Imaginen ustedes un individuo que se ha pasado la vida leyendo novelas policiales y que ha llegado a la locura de creer que el mundo funciona como en una novela de Nicholas Blake o de Ellery Queen. Imaginen que ese pobre tipo se larga finalmente a descubrir crímenes y a proceder en la vida real como procede un detective en una de esas novelas. Creo que se podría hacer algo divertido, trágico, simbólico, satírico y hermoso. ¿Y por qué no lo haces?, preguntó burlonamente Mimi. Por dos razones. No soy Cervantes y tengo mucha pereza. Me parece que basta con la primera, opinó Mimi. Después se dirigió desgraciadamente a mí. Este hombre, dijo señalando de costado a Hunter con su larga boquilla, habla contra las novelas policiales porque es incapaz de escribir una sola, aunque sea la novela más aburrida del mundo. Dame un cigarrillo, dijo Hunter, dirigiéndose a su prima. Después agregó, ¿cuándo dejarás de ser tan exagerada? En primer lugar, yo no he hablado contra las novelas policiales. Simplemente dije que se podía escribir algo así como el Don Quijote de nuestra época. En segundo lugar, te equivocas sobre mi absoluta incapacidad para este género. Una vez se me ocurrió una linda idea para una novela policial. Sans blague, se limitó a decir Mimi. Sí, te digo que sí, fíjate. Un hombre tiene madre, mujer y un chico. Una noche matan misteriosamente a la madre. Las investigaciones de la policía no llegan a ningún resultado. Un tiempo después matan a la mujer. La misma cosa. Finalmente matan al chico. El hombre está enloquecido, pues quiere a todos, sobre todo al hijo. Desesperado decide investigar los crímenes por su cuenta, con los habituales métodos inductivos, deductivos, analíticos, sintéticos, etc. De estos genios de la novela policial, llega a la conclusión de que el asesino deberá cometer un cuarto asesinato. El día tal, a la hora tal, en el lugar tal. Su conclusión es que el asesino deberá matarlo ahora a él. En el día y hora calculados, el hombre va al lugar donde debe cometerse el cuarto asesinato y espera al asesino. Pero el asesino no llega. Revisa sus deducciones. Podría haber calculado mal el lugar. No. El lugar está bien. Podría haber calculado mal la hora. No, la hora está bien. La conclusión es horrorosa. El asesino debe estar ya en el lugar. En otras palabras, el asesino es el mismo, que ha cometido los otros crímenes en estado de inconsciencia. El detective y el asesino son la misma persona. Demasiado original para mi gusto, comentó Mimi. ¿Y cómo concluye? ¿No decías que debía haber un cuarto asesinato? La conclusión es evidente, dijo Hunter con pereza. El hombre se suicida. Queda la duda de si se mata por remordimientos o si el yo asesino mata al yo detective, como en un vulgar asesinato. ¿No te gusta? Me parece divertido, pero una cosa es contarla así y otra escribir la novela. En efecto, admitió Hunter con tranquilidad. Después la mujer empezó a hablar de un quiromántico que había conocido en Mar del Plata y de una señora vidente. Hunter hizo un chiste y Mimi se enojó. Te imaginarás que tiene que ser algo serio, dijo. El marido es profesor en la Facultad de Ingeniería. Siguieron discutiendo de telepatía y yo estaba desesperada porque María no aparecía. Cuando los volví a atender, estaban hablando del estatuto del peón. Lo que pasa, dictaminó Mimi, empuñando la boquilla como una batuta, es que la gente no quiere trabajar más. Hacia el final de la conversación tuve una repentina iluminación que me disipó la inexplicable tristeza. Intuí que la tal Mimi había llegado a último momento y que María no bajaba para no tener que soportar las opiniones, que seguramente conocía hasta el cansancio, de Mimi y su primo. Pero ahora que recuerdo, esta intuición no fue completamente irracional, sino la consecuencia de unas palabras que me había dicho el chofer mientras íbamos a la estancia,
y en las que yo no puse al principio ninguna atención, algo referente a una prima del señor que acababa de llegar de Mar del Plata, para tomar el té. La cosa era clara. María, desesperada por la llegada repentina de esa mujer, se había encerrado en su dormitorio pretextando una indisposición. Era evidente que no podía soportar a semejantes personajes. Y al sentir que mi tristeza se disipaba con esta deducción, me iluminó bruscamente la causa de esa tristeza. Al llegar a la casa y ver que Hunter y Mimi eran unos hipócritas y unos frívolos, la parte más superficial de mi alma se alegró, porque veía de ese modo que no había competencia posible en Hunter. Pero mi capa más profunda se entristeció al pensar, mejor dicho, al sentir, que María formaba también parte de ese círculo, y que de alguna manera podría tener atributos parecidos. 26. Cuando nos levantamos de la mesa para caminar por el parque, vi que María se acercaba a nosotros, lo que confirmaba mi hipótesis. Había esperado ese momento para acercársenos, evitando la absurda conversación de la mesa. Cada vez que María se aproximaba a mí en medio de otras personas, yo pensaba, entre este ser maravilloso y yo hay un vínculo secreto. Y luego, cuando analizaba mis sentimientos, advertía que ella había empezado a serme indispensable, como alguien que uno encuentra en una isla desierta, para convertirse más tarde, una vez que el temor de la soledad absoluta ha pasado, en una especie de lujo que me enorgullecía. Y era esta segunda fase de mi amor en que habían empezado a surgir 1000 dificultades. Del mismo modo que cuando alguien se está muriendo de hambre acepta cualquier cosa, incondicionalmente, para luego, una vez que lo más urgente ha sido satisfecho, empezar a quejarse crecientemente de sus defectos e inconvenientes. He visto en los últimos años emigrados que llegaban con la humildad de quien ha escapado de los campos de concentración, aceptar cualquier cosa para vivir y alegremente desempeñar los trabajos más humillantes. Pero es bastante extraño que a un hombre no le baste con haber escapado a la tortura y a la muerte para vivir contento. En cuanto empieza a adquirir nueva seguridad, el orgullo, la vanidad y la soberbia, que al parecer habían sido aniquilados para siempre, comienzan a reaparecer, como animales que hubieran huido asustados, y en cierto modo a reaparecer con mayor petulancia, como avergonzados de haber caído hasta ese punto. No es difícil que en tales circunstancias se asista a actos de ingratitud y de desconocimiento. Ahora que puedo analizar mis sentimientos con tranquilidad, pienso que hubo algo de eso en mis relaciones con María. Y siento que en cierto modo estoy pagando la insensatez de no haberme conformado con la parte de María que me salvó momentáneamente de la soledad. Ese estremecimiento de orgullo, ese deseo creciente de posesión exclusiva, debían haberme revelado que iba por mal camino, aconsejado por la vanidad y la soberbia. En ese momento, al ver venir a María, ese orgulloso sentimiento estaba casi abolido por una sensación de culpa y de vergüenza, provocada por el recuerdo de la atroz escena en mi taller, de mi estúpida, cruel y hasta vulgar acusación de engañar a un ciego. Sentí que mis piernas se aflojaban y que el frío y la palidez invadían mi rostro, y encontrarme así en medio de esa gente, y no poder arrojarme humildemente para que me perdonase y calmase el horror y el desprecio que sentía por mí mismo. María, sin embargo, no pareció perder el dominio, y yo comencé inmediatamente a sentir que la vaga tristeza de esa tarde comenzaba a poseerme de nuevo. Me saludó con una expresión muy medida, como queriendo probar ante los dos primos que entre nosotros no había más que una simple amistad. Recordé con un malestar de ridículo una actitud que había tenido con ella unos días antes. En uno de esos arrebatos de desesperación, le había dicho que algún día quería, al atardecer, mirar desde una colina las torres de San Gimignano. Me miró con fervor y me dijo, «¡Qué maravilloso, Juan Pablo!». Pero cuando le propuse que nos escapásemos esa misma noche, se espantó. Su rostro se endureció y dijo sombríamente, «No tenemos derecho a pensar en nosotros solos. El mundo es muy complicado». Le pregunté qué quería decir con eso. Me respondió con acento aún más sombrío, «La felicidad está rodeada de dolor». La dejé bruscamente, sin saludarla. Más que nunca sentí que jamás llegaría a unirme con ella de forma total, y que debía resignarme a tener frágiles momentos de comunión, tan melancólicamente inacibles como el recuerdo de ciertos sueños, o como la felicidad de algunos pasajes musicales. Y ahora llegaba y controlaba cada movimiento, calculaba cada palabra, cada gesto de su cara. Hasta era capaz de sonreír a esa otra mujer. Me preguntó si había traído las manchas. «¿Qué manchas?», exclamé con rabia, sabiendo que malograba alguna complicada maniobra, aunque fuera en favor nuestro. «Las manchas que prometió mostrarme», insistió con tranquilidad absoluta. «Las manchas del puerto». La miré con odio, pero ella mantuvo serenamente mi mirada, y por un décimo de segundo sus ojos se hicieron blandos y parecieron decirme, «Compadéceme de todo esto». Querida María, cómo sufrí por ese instante de ruego y de humillación.
La miré con ternura y le respondí: «Claro que las traje, las tengo en el dormitorio». «Tengo mucha ansiedad por verlas», dijo nuevamente con la frialdad de antes. «Podemos verlas ahora mismo», comenté adivinando su idea. Temblé ante la posibilidad de que se nos uniera Mimi, pero María la conocía más que yo, de modo que añadió enseguida algunas palabras que impedían cualquier intento de entrometimiento. «Volvemos pronto», dijo. Y apenas pronunciadas me tomó del brazo con decisión y me condujo hacia la casa. Observé fugazmente a los que quedaban y me pareció advertir un relámpago intencionado en los ojos con que Mimi miró a Hunter.